versos que tuvimos como lectura devocional del 1 al 13, enfrentando la parcialidad y el prejuicio. Oremos, Señor, gracias por esta oportunidad de ocupar este lugar nuevamente. Te estamos pidiendo ahora que tú nos bendigas y que nos uses, Señor, que podamos ser expositores de la verdad bíblica en tu nombre. Señor, ayúdanos a hacerlo con toda claridad y que tus hijos aquí presentes puedan entender esta verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hay algo con lo que los seres humanos batallamos durante toda la vida, aún después de haber conocido a Cristo, y es el pecado del prejuicio, el pecado de hacer acepción de personas, el pecado de juzgar a las personas en base a su apariencia o simples hechos externos y demostrar un total desinterés por conocer a la persona más profundamente, haciendo así una actitud olvidadiza de lo que dice la Biblia en el primer libro de Samuel 16:7, que allí deja establecido un principio que no podemos olvidar nunca, y es de que Dios dice que las personas miran, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. A Él no le impresiona la envoltura, sino lo que hay adentro. A Él no le impresiona la apariencia, sino la integridad. Muchas veces caemos en el pecado de hacer acepción de personas, dejándonos llevar por los prejuicios, emitiendo criterios sobre otros en base, repito, a lo que parece. Y cuando esto sucede, en la mayoría de las ocasiones, nos equivocamos. ¿Qué es el prejuicio? La palabra se deriva de un sustantivo latino que hace énfasis en juzgar previamente a alguien, haciendo que formemos una opinión antes de conocer todos los hechos. Y esto es algo que tenemos que recordar y tener muy en cuenta. Como dice la misma Biblia, todo hombre sea tardo para hablar, ¿verdad? Antes de decir algo, preguntemos si realmente contamos con todos los elementos. Santiago nos está llamando de parte de Dios a enfrentar la parcialidad y el prejuicio. Y en estos 13 versículos nos enseña cómo hacerlo. Quiero que me sigan porque Santiago, como un experto comunicador inspirado por el Espíritu Santo, nos va a dejar algunas ideas al respecto. En primer lugar, va a presentar su principio. En segundo lugar, va a presentar una ilustración de este principio. Después, en tercer lugar, va a explicar las razones por las cuales tal conducta es inconsistente con la fe cristiana genuina. Y va a terminar con una exhortación a hacer lo correcto. En primer lugar, presenta un principio. Dice en este capítulo 2, verso 1, donde leemos lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Él comienza y en esencia lo que está diciendo es que la fe y la parcialidad son incompatibles. Fíjense que se está dirigiendo a quienes, a cristianos. Él les llama hermanos, ya tienen la fe en Cristo, pero les dice, conforme a esa fe, vivan. Y esa fe debe ser sin acepción de personas. Bueno, ¿por qué? Bueno, por la principal razón de que Dios no hace acepción de personas. ¿Verdad que eso enseña la Biblia? Sí. Hechos capítulo 10, verso 34, nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios juzga la verdad del asunto según el corazón. Dios no juzga según las apariencias. Y eso es un modelo para nosotros. Dios siempre tiene todos los elementos.
Porque Él ve la apariencia, pero también ve lo interior. Y jamás se equivoca. Por eso dice Santiago, presentando el principio: vuestra fe en nuestro Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque cuando caemos en esto, pecamos y nos equivocamos. Quiero aclarar algo con relación a la parcialidad y al prejuicio. Estos pueden ir en dos direcciones: en dirección positiva y en dirección negativa. Las dos veces nos equivocamos. Voy a explicar lo que quiero decirles. Por un lado, mirar las características externas, si son tan impresionables, agradables, atractivas, podemos dejar de ver los defectos de un carácter en una persona enmascarada, en un vestido atractivo, en palabras halagueñas y un firme apretón de manos. O sea, nos estamos dejando llevar por la apariencia y estamos dejando de considerar lo más importante. Por ejemplo, estamos mirando impresionantemente el carácter de alguien, pensando: este es una gran persona, y se nos olvida que no tenemos todos los elementos. Esa es la dirección positiva. O sea, podemos formarnos una opinión positiva de alguien y aún estar equivocado. También va en otra dirección, y es que cuando basamos nuevamente en la apariencia externa, no llegando a ver el carácter semejante a Cristo y el fruto en su vida, también nos podemos equivocar considerando a alguien de una manera negativa cuando en realidad no es tal. Es decir, que en ambas direcciones podemos equivocarnos. Por eso la palabra nos manda a aplicar los frenos, a considerar el ejemplo de Dios, que no hace acepción de personas. En segundo lugar, Él ilustra el principio. Como repito, un comunicador experto quiere ilustrar la verdad que está enseñando. Ya he estado hablando del peligro de la parcialidad, del prejuicio, de hacer acepción de personas, y ahora pone un ejemplo. Dice en el verso 2 hasta el 4: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, él trata de ilustrar esta verdad, y aquí el escenario es una congregación. Quiero explicar que en los primeros años del cristianismo, especialmente para los creyentes judíos, el lugar de reunión todavía era una sinagoga. En algunos lugares los cristianos judíos podían reunirse en las sinagogas judías, pero no pasó mucho tiempo hasta que los judíos no creyentes comenzaran a rechazar a los judíos cristianos, aquellos que consideraban a Jesús como el Mesías prometido, y los expulsaban de las sinagogas. Aunque la mayoría de los cristianos judíos probablemente se reunían en casas y otros lugares convenientes, a menudo retuvieron el término sinagoga para referirse a la asamblea en la cual ellos se reunían. Y al aplicar este relato a nuestros días, la asamblea representa hoy nuestro lugar de reunión. ¿Cuál? El templo. La aplicación para nosotros es esto, aquí donde la congregación se reúne. Ahora, Santiago cuenta la historia o ilustra con el ejemplo de dos hombres. Dos hombres se ponen de pie mientras la iglesia está reunida para la adoración. Uno va emperifollado a más no poder. Dice la palabra: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
Aquí se nos describe las características de este hombre. Era un hombre que iba con ostentosas joyas, vestidos costosos y elegantes. Era costumbre que una persona de gran riqueza o nobleza llevara vestidos adornados con joyas y telas finas como seda. Esa era la manera en la cual ellos se daban a conocer ante los demás, como que eran personas influyentes, poderosas. Pero algo en esta ilustración de seguro impactaría a los lectores de Santiago del primer siglo. En el tiempo cuando el apóstol escribe esta carta, el relato por lo general era al revés. A los creyentes a menudo lo que hacían era que los arrastraban a las asambleas de los ricos y de los poderosos para interrogarlos y castigarlos. No era común que los ricos y respetables se asomaran en las asambleas de los pobres. Así que cuando él comienza a contar esta historia, indudablemente eso captaría la atención de los lectores, y así está introduciendo el tema. Un hombre vestido, ya dije acá, con ropa espléndida, dice la Biblia, y anillo de oro, pero también entra otro hombre, un hombre con vestido andrajoso, o sea, ropa pobre y sucia. No lleva joyas, no lleva seda, no lleva un séquito que le vaya protegiendo. Es un hombre que no ejerce influencia sobre nadie. Noten que no se trata de un hombre promedio de la calle que entra a la iglesia por curiosidad. Este hombre se destaca entre la gente normal como muy pobre, tal como el rico también se destaca como envidiablemente rico. O sea, ambos estaban en los dos extremos. Uno extremadamente pobre y el otro excesivamente rico. Ahora, esto deja a Lugier con una decisión que tomar. Sí, porque el hombre que le recibe es algo parecido a lo que nosotros tenemos hoy, que es un mujer. ¿Qué decisión tomar? Aquel que está allí en la puerta y que recibe a las visitas, ¿cómo les atiende? En casos como estos, el verdadero carácter de la persona sale a relucir. ¿Qué es lo que hace? Verso 3 dice: miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. El rico recibe un tratamiento de maravilla, o sea, de gente importante. El ujier le atiende muy bien, le dice: siéntese usted aquí, el lugar más cómodo. ¿En dónde estaba el lugar más cómodo? Mateo capítulo 23, verso 6, menciona. ¿Sabían dónde estaban los lugares más cómodos y preferidos? No son los que usted considera, la mayoría de la congregación, los más preferidos. Porque ahora mismo nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Todo el mundo le gusta el final. Es como diciendo: si hay un incendio, soy el primero en salir. No es precisamente lo que pasaba con los escribas y fariseos, que amaban el primer lugar en la sinagoga. Bueno, allí estaban. Eran asientos preferidos para gente de importancia. En una sinagoga, el púlpito estaba cerca del centro del salón de reunión, algo parecido a esto. En tanto que el tabernáculo, en donde se guardaban los rollos, estaba hacia el frente. Los asientos para los hombres estaban en fila a ambos lados, y las mujeres y los niños se sentaban en una galería aparte. Los mejores asientos de la casa estaban cerca del atril. Aquí, los manes tienen uno de los mejores, ¿verdad? Los mejores asientos estaban delante. Fíjense cómo era la costumbre. No se sentaban juntos las mujeres y los hombres, tampoco los niños. Pero los asientos primero eran los preferidos. En tanto que al rico, el ujier lo recibía en la puerta,
inmediatamente lo atendía y lo traía directivo a sentarse en el primer asiento. Le decía, mira, siéntate ahí, no importa que este sea el puesto de ida y de Rolando, siéntate. Lo llevaba al primer lugar, ¿verdad? En otras palabras, había acepción de personas. Ahora, al pobre, ¿qué se hacía? Ni siquiera se le da asiento. Fíjense lo que dice: miráis con agrado al que trae ropa espléndida y decir, siéntate tú aquí en buen lugar, y decir al pobre, estate tú allí en pie, y si quieres sentarte, siéntate bajo mi estrado. O sea, con un gesto impaciente, el ujier lo que hizo fue ladrarle. No le habló, le ladró: siéntate en el suelo o a mis pies. En otras palabras, quítate del medio. No es cuestión, hermanos, ni del rico ni del pobre. ¿Dónde estaba el problema? En el ujier, en la congregación que pudiera hacer acepción de personas. El problema estaba en juzgar al hombre como mejor por ser rico y juzgar al pobre como malo por ser pobre. No sé si entienden la idea. Santiago en el verso 4 anuncia su veredicto. El ujier es culpable de ¿qué? De discriminación. Verso 4: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. O sea, había hecho distinciones, se había convertido en juez. No había juzgado de una manera clara, habían pensamientos malos, era un tipo de prejuicio, era favoritismo. A lo mejor el ujier vio a entrar al hombre y dijo, estamos hechos, porque este tipo tiene plata, ¿verdad? Así que lo voy a atender de lo más bien, porque debe darle buenas donaciones a la iglesia. Eso es, repito, pecado. Santiago es claro. Si hay algún lugar, hermanos, donde las clases o distinciones de clases no deben tener lugar, es en el cuerpo de Cristo. Como dijimos, Dios no hace acepción de personas. No importa el color de la piel, el estatus financiero, la apariencia, la persuasión política, todas esas cosas tienen que quedarse en la puerta. Ahora, las razones por las cuales tal conducta es inconsistente con la fe cristiana, sigue diciendo en el verso 5 al 11: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Sí. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Ahora él explica por qué el prejuicio y la parcialidad no convienen a un creyente. Y da tres razones: una razón teológica, una razón lógica y una razón bíblica. La razón teológica, verso 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Quiero que observen algo. Esto es un llamado a reflexionar en una elección que Dios ha hecho. Ahora, quiero que entiendan algo. Esto no significa que Dios eligió a los pobres por ser pobres. Esos pobres eran elegidos de Dios. ¿Saben por qué? Piensen. No se trata de que Dios, mire, ya dije, Dios no hace acepción de personas, lo dice la Biblia. Pero cuando las personas están en necesidad, son más sensibles y abiertas a la proclamación del Evangelio. Por eso es que encontramos siempre
Como dice, por ejemplo, el Señor: he venido a anunciar a los pobres el Evangelio. No significa que porque una persona sea rica o sea pobre, el Señor le va a elegir, no, sino que los pobres están más dispuestos a creer. ¿Por qué? Porque tienen necesidad. Tienen necesidad. Y en medio de la necesidad no les queda otra opción que mirar al cielo desesperados. Ahora, la necesidad puede no tratarse solamente de dinero, puede ser una necesidad de salud, de trabajo, cualquier otra cosa, pero es cierto, muy cierto, que cuando estamos en necesidad, entonces es cuando nosotros tendemos a buscar más de Dios. El Señor lo dijo: cuán difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Sabemos que dentro del cristianismo hay personas ricas que han sido tocadas por el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero Él no dijo que era imposible, cuán difícil, porque está la tendencia a confiar en el dinero y en las riquezas. Dios no muestra parcialidad. Aquí lo dice claramente. Dios no muestra parcialidad. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. En este mundo tendrán pobreza, pero las riquezas espirituales que Dios ha prometido son inmensas. Muchas veces hemos visto que las personas que más fervientes son en ocasiones tienen las necesidades más grandes. Y en los países más pobres, donde los cristianos buscan más de Dios, hay una segunda razón, una razón lógica. Verso 6 y verso 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí Él presenta una situación en la que se hallaban los cristianos judíos. Primero, los ricos y poderosos estaban persiguiendo a los creyentes y dice que los arrastraban ¿a dónde? A los tribunales. Segundo, los ricos y poderosos estaban blasfemando el nombre de Cristo. Y por eso les dice, la actitud que ellos están asumiendo es mala ante los ojos de Dios. Por eso mostrar favoritismo hacia el rico y maltratar al pobre no tiene sentido lógico. O sea, una actitud, una razón teológica, una lógica y ahora una razón bíblica. Leo de nuevo, pero quiero leer los versos del 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, y te has hecho transgresor de la ley. Hermanos, está advirtiéndoles por la Biblia que si ellos están desobedeciendo en este aspecto delante de Dios, se están haciendo transgresores de toda la ley. Lo dice la palabra. Toda la ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Están pecando. Esa es la idea. Dios llama a eso pecado y eso le ofende. Y más que se haga en el lugar donde se supone que se debe honrar y alabar su nombre. Estaban violando su palabra. Y termina haciendo un llamado a hacer lo correcto. Verso 12 y verso 13. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí Él deja unas recomendaciones que debemos aplicar. Se las dejó a ellos y también a nosotros para vencer el prejuicio. Son dos. Primero, debemos hacer de las Escrituras nuestra regla, nuestro estándar y no nuestros hábitos. Dice, así hablar y así hacer,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta expresión, la ley de la libertad, en otras partes se llama la ley real, es una alusión a la palabra, a la ley de Dios, a la revelación de Dios, y para nosotros es una aplicación con relación a la Biblia. Tenemos que tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Nuestras acciones deben estar basadas en valores bíblicos. Alguna gente tiene prejuicios que los envenenan y dicen, es que a mí me criaron así, de verdad, y yo no voy a cambiar. Pero esa no es la expresión de un cristiano, porque él no puede cambiar y nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Santiago dijo que el prejuicio y la fe no se pueden mezclar. Así que hay que dejar a un lado los prejuicios y dejar de escondernos detrás de las excusas, porque cuando nos dejamos llevar por el color de la piel, este es negro, blanco, hispano, árabe, asiático, palestino, judío o indio, estamos actuando por la parcialidad, con parcialidad y prejuicio. Muchas veces me he preguntado cómo fue posible que Estados Unidos llegara a lo que llegó en su historia, cuando un negro no podía entrar a una iglesia donde había blancos. Y había iglesias de negros e iglesias de blancos, y donde se trataba a una persona por ser negra como si fuera algo semejante a un animal. Y lo interesante de todo esto es que muchos se llamaban cristianos y esgrimían sus Biblias y tenían hasta una teología para defender sus argumentos, pero no sea algo torcido, deformado, porque cuando vamos a la palabra de Dios no hay base para eso, no lo hay. Por eso, si nos dejamos llevar por la palabra, entonces estamos actuando de manera correcta, no nuestros hábitos, no lo es. Segundo, dice ahí que el amor sea su ley, verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, en lugar de juzgar a alguien por su apariencia, por lo externo, muestra misericordia. Es lo que está diciendo la palabra, porque si no muestras misericordia de la misma manera que juzgas a otro, así te van a juzgar. Es como un boomerang, usted lo lanza y le viene de regreso. Lo dice la palabra, si tú no muestras misericordia, tampoco la van a mostrar contigo. Ese es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que sembremos, lo vamos a recoger. Y en lugar de estarnos preguntando cómo me puedo alejar lo más posible de esta persona, debemos preguntar qué puedo hacer para establecer un puente de comunicación con esa persona. Estoy hablando de todo, hermano, de todas aquellas cosas con las que dejamos que nuestra mente se envenene. ¿Cómo puedo amar a esa, en palabra y acción, a esa persona de la mejor manera? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo mostrar gracia? ¿Cómo puedo mostrar misericordia en lugar de discriminación y parcialidad? Que el Señor nos guarde de no caer en semejante pecado. El Señor nos llama a enfrentar la realidad. Santiago capítulo 2, verso del 1 al 13, es muy claro y muy directo, con ejemplos. En el preciso momento en que nos demos cuenta de que nosotros estamos eligiendo a algunos en lugar de otros y haciendo sección de personas, debemos ir a Dios y pedirle perdón. El Señor nos bendiga. Amén.